Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense bien, inedia es un término que procede del latín, de in, es decir, no, y de edo, que significa comer, una raíz de comer, que designa una abstinencia más o menos prolongada de alimentos, pero como fenómeno místico extraordinario se refiere al ayuno absoluto de muchos santos durante un tiempo muy superior al que teóricamente podría resistir un cuerpo humano. La única excepción a esa privación es la Sagrada Comunión. De eso les hablaré hoy, de la inedia. Sobra decir que un ser humano no podría resistir más de algunas semanas en inedia absoluta, como se puede comprobar en las personas que se someten a una huelga de hambre, por ejemplo. El padre Rollo Marín, en su obra Teología de la Perfección Cristiana, cita algunos ejemplos que lo corroboran. Así, en 1831, un bandido llamado Granier, al ser condenado a muerte, se abstuvo de todo tipo de alimento a excepción de un poco de agua. Murió al cabo de 63 días entre tremendas convulsiones y con un peso de solo 26 kilos. En 1924, el doctor Murray publicó en la revista Concourse Medical el caso observado por él mismo de una nonagenaria que al fracturarse el cuello del húmero perdió la ilusión por vivir ante la perspectiva de quedarse imposibilitada y murió después de 49 días tras negarse a tomar alimento alguno, salvo un poco de agua y unos granos de uvas, unas pepitas de uvas, ¿verdad? Por último, el alcalde irlandés de la localidad de Cork, llamado Mac Sweeney, murió en huelga de hambre como protesta por la dominación inglesa de Irlanda. Aguantó 73 días tomando solo líquidos. Desde luego, si alguien sabe por propia experiencia lo que es capaz de aguantar la naturaleza humana en las más variadas circunstancias, esos son los eremitas cristianos que vivieron en el desierto de Siria entre los siglos IV al VI, ¿verdad? Las gestas ascéticas de estos atletas del espíritu pueden parecer hoy a los civilizados habitantes de este planeta pues poco menos que anécdotas provocadas por la galopante paranoia de aquellos personajes dignos de figurar en el Guinness y poco más. Porque ¿cómo si no se puede concebir que unos señores, muchos de ellos de muy avanzada edad, pasen hasta más de 40 años de su vida en lo alto de una columna de la que no se bajaron ni para hacer esas lógicas necesidades que todo ser humano tiene a lo largo del día? ¿Qué se puede pensar de un tal Acépsimas que se recluyó en una casa de barro sin ventanas para aislarse del exterior, permaneciendo en su interior 60 años sin decir ni una sola palabra? ¿Y qué cabe decir del eremita Talelo, que para no dar tregua a su cuerpo se encerró en un cajón suspendido del techo mediante 3 vigas, permaneciendo recluido en él durante 10 años? 10 años en posición fetal. Y de los que vivían subidos en un árbol con el fin de privar a su cuerpo de la más mínima comodidad, ¿qué me dicen? Se sabe también de algún ermitaño del monte Athos que no hace tantos años se construyó un taburete
de una sola pata sobre el que se sentaba toda la noche en un intento de permanecer en vigilia. ¿Qué pasaba si se dormía, perdía el equilibrio y caía al suelo? Como no quería caer, permanecía toda la noche en oración. No voy a entrar ahora en si se trata o no de excesos cometidos por mentes desequilibradas, porque creo que desde esta perspectiva moderna y occidental no se está en condiciones de valorar en su justa medida ese estilo de vida. Fíjense bien, en su resistencia ante el ayuno, que es lo que aquí nos interesa, todas estas personas realizaban auténticas gestas. Para ello poseemos una fuente de primera mano, la historia lausíaca de Palladio, un monje que recorrió todos aquellos lugares y que convivió con muchos de los protagonistas. Y es que la desconcertante vida de los monjes sirios, ¿verdad?, que es un libro de Ignacio Peña, es también un buen punto de referencia para conocer el modus vivendi de estos anacoretas tan intrépidos. Muchos de ellos solo tomaban una frugal colación diaria a la puesta del sol, como los solitarios Afrates y Marciano. Pero había otros, como Julián Saba, Policronio y Simeón el Grande, que tomaban una sola refección semanal los domingos. El resto de la semana, nada de nada. Y esta única refección estaba compuesta fundamentalmente a base de legumbres, de aceitunas, de dátiles, de verduras y de frutas. Tenían prohibido el vino y también la carne. Claro, suprimir algunos de los alimentos citados equivalía a subir un escalafón en la vida espiritual. Así llegamos a San Jerónimo, que decía que los anacoretas de su tiempo se alimentaban solo de pan y de sal. Allí estaba Abraham de Carrés, que comía únicamente endivias y lechuga. Jamás, fíjense bien, nunca probó un plato cocinado. El caso de Abba, el ismaelita, es un caso que desafía las más elementales leyes de la naturaleza, porque estuvo 28 años sin probar el agua, ni una sola gota. Otro caso parecido a este es el de Enrique Susón, un místico dominico del siglo XIV que se sometió a la abstinencia de agua y de cualquier otro líquido, claro está, durante muchos años de su vida. Lo único que hacía era, como mucho, un par de sorbos diarios. Asimismo, la franciscana alemana Elisabeth de Reutte no ingirió ni sólidos ni líquidos de ningún tipo durante 15 años, hasta que murió en 1420. Y qué decir de Santa Lidwina de Schiedman, que vivió en 1380 al 1433 y que no probó ningún alimento durante otros 28 años. Ya en el siglo XIX, un asceta ortodoxo ruso, Teófano el Recluso, obispo de Vladimir y Tambov, retirado al monasterio de Vishen, se alimentaba de té, solamente té, un poco de pan y un huevo diario. Y esto cuando no era día de ayuno, porque cuando era día de ayuno, ayunaba. Así vivió los últimos 20 años de su vida. Baste con estos ejemplos, porque en realidad la lista sería demasiado larga. Y todo lo que les acabo de exponer, en realidad viene a demostrarles la increíble capacidad de resistencia del cuerpo humano, si bien es cierto que no se puede hacer extensible a todo el mundo. Pero eso sí, una cosa es una alimentación excesivamente frugal y otra muy distinta, la abstinencia absoluta durante varios años. Porque fíjense, en la hagiografía cristiana hay muchos casos de estos recogidos. Ahí tienen ustedes a Ángela de Foligno, muerta en 1309, que estuvo 12 años en inedia absoluta. Santa Catalina de Siena, que murió en 1380, unos 8 años. Elisabeth de Reutte, como les decía, fallecida en 1421, más de 15 años, junto con Ludwina de Schiedman también.
Un contemporáneo suyo, Nicolás de Fleury, estuvo 20 años. Catalina de Racconizio, muerta en 1547, 10 años. Pero más próximos en el tiempo, pues en los casos de Rosa María Andriani, muerta en 1845, después de 28 años de no probar ni sólidos ni líquidos. Dominica Lazzari y Luisa Latour, muertas en 1848 y 1883 respectivamente, también estuvieron 14 años sin comer ni beber nada. No se vayan, que tengo mucho que decirles que les van a dejar boquiabiertos. Hasta ahora. Mención aparte merece el caso ya más reciente de Teresa Neumann, cuya inedia fue observada y estudiada por científicos imparciales que francamente quedaron sorprendidos por tal fenómeno. Un fenómeno al que no encontraron explicación racional alguna, descartado totalmente el fraude. Su biógrafo, Johannes Steiner, testigo privilegiado de los hechos, cuenta en su libro Teresa Neumann, la estigmatizada de Conner Street, editorial Herder de 1991, que desde las Navidades de 1922 y debido a una parálisis de los músculos de deglutición, Teresa Neumann solo tomó alimento líquido. Eso fue desde agosto de 1926 y eso solo accediendo a los ruegos insistentes de su madre. Y aún de líquido, tengo que decir que solamente tomaba 1 o 2 cucharaditas al día, ya que desde agosto no solo no experimentaba sensación alguna de hambre, sino que por el contrario sentía repugnancia hacia la comida y la bebida. Finalmente, a partir de las Navidades de 1926, se negó a tomar por sistema cualquier tipo de alimento. Solo se le daban unas gotas de agua al recibir cada día la Sagrada Comunión, y desde septiembre de 1927 el párroco Naber ni siquiera le dio ya esas gotas. Así que desde esa fecha hasta el final de sus días, es decir, a lo largo de 35 años, Teresa Neumann se mantuvo sin ningún alimento y sin ninguna bebida. Su única alimentación, la Sagrada Comunión. Al mismo tiempo, cesaron las evacuaciones por completo a partir de 1930, limitándose antes a algo de agua cada 15 días y cada 2 o 3 meses alguna que otra secreción intestinal, eso sí, entre grandes dolores. Como afirma su propio biógrafo, en Teresa se cumplen al pie de la letra las palabras de Jesús: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, ya que durante 35 años se alimentó únicamente de la Sagrada Comunión. De esto existían numerosos y fidedignos testigos que no tenían por qué mentir. Incluso en 1927 fue sometida con su consentimiento a un control rigurosísimo de tipo médico, y todo ello durante 15 días, tiempo máximo que se estimaba podía aguantar una persona sin beber. Pues bien, un grupo de 4 enfermeras se fueron turnando de 2 en 2 para vigilarla con la mayor atención, y durante ese tiempo no tomó ningún alimento, ni sólido ni líquido. El peso, que al comienzo de la inspección era de 55 kilos, descendió tras la pasión del viernes. Tengan en cuenta que Teresa experimentaba cada viernes en su propia carne la pasión de Cristo, es decir, le salían estigmas, y entonces bajó a 51 kilos. El viernes siguiente a 52 kilos y medio, recuperando después increíblemente el peso normal de sus 55 kilos habituales, sin tomar alimento ni líquido alguno.
Bueno, pues a lo largo de su vida se mantuvo en su peso sin comer ni beber. Solo los viernes de pasión, como les decía, perdía esos kilos, hasta un máximo de 4, que eso sí, recuperaba a lo largo de la semana siguiente. Claro está, resulta esclarecedor que durante el Tercer Reich se tuvo en cuenta el hecho de que Teresa Neumann no tomase alimentos, por lo que no se le otorgó ninguna cartilla de alimentación durante el periodo de racionamiento. Un periodo que fue desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Duró desde entonces. En una ocasión, con motivo de un derrame cerebral que la paralizó durante 7 días, se la sometió a un severo control médico, durante el cual se pudo comprobar que no ingirió ningún alimento. Es increíble, ¿verdad? El dentista de Eichstätt, Dr. Richard Diener, realizó un examen exhaustivo en la boca de Teresa. Y allí se puso de relieve que tenía los dientes destrozados y las raíces sin corona y sin los recubrimientos de caries normales. Eso sí, su boca no tenía flora bacteriana, por lo que el doctor Diener dedujo que quedaba descartada cualquier posibilidad de ingesta de alimentos. Y este curioso fenómeno se ha dado siempre a lo largo de la historia. Ahora, eso sí, únicamente en personas de una espiritualidad muy elevada, que han llegado a la etapa neumática. Y es que de todo punto resulta imposible que un ser humano normal sea capaz por sus propias fuerzas de alcanzar tal estado. Son muchos los teólogos que piensan que una vida de espiritualidad intensa puede influir sobre la estructura del cuerpo hasta el punto de espiritualizarlo o transfigurarlo en luz, a semejanza de eso que llaman el cuerpo de luz. Un cuerpo semejante no necesita comida para subsistir, ya que la esencia que lo habita le infunde la energía que necesita. Y son no pocos los casos de santos quienes se les ha visto con el rostro completamente transfigurado, irradiando una luz no humana. Se dice que estos espirituales viven anticipadamente la vida eterna, y entre los ortodoxos se les conoce como neumatóforos, cristóforos y teóforos. Por ejemplo, los portadores del Espíritu de Cristo, de Dios. Hay otros teólogos más prudentes que piensan que un ayuno tan prolongado no tiene por qué ser sin más sobrenatural. Y ahí tenemos al padre Rollo Marín, en el libro que les decía antes, que afirma que hay que tener en cuenta una posible intervención incluso diabólica, aparte de las posibilidades ocultas y misteriosas de la naturaleza humana. Para el caso concreto de Teresa Neumann, se ha propuesto la tesis de una asimilación de radiaciones solares, con lo que se abre para la ciencia otra posibilidad de explicación. Para Rollo Marín, la clave de la autenticidad del fenómeno radica precisamente en estar seguro de la santidad del ayunador, de la eoricidad, de la heroicidad de sus virtudes, de sus dones sobrenaturales, de éxtasis, etc., y que suelen casi siempre acompañar a estos fenómenos portentosos cuando son sobrenaturales, como parecen serlo en el caso de Teresa Neumann. El ayunador debe además no ser sostenido durante su largo ayuno, sino por la recepción de la Sagrada Eucaristía. Claro está, los escépticos podrán alegar que faltan pruebas para demostrar ese fenómeno, pero les voy a presentar una referida precisamente a Nicolas de Foucault. Los magistrados del gobierno y de la Iglesia francesa de fines del siglo XV llegaron a firmar un documento que dice de forma textual lo siguiente: hacemos saber a todos y a cada uno que Nicolas de Foucault, habiendo abandonado a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos,
se retiró en un desierto llamado Ranft, que hoy forma parte de Suiza, en el cual se ha conservado por la gracia de Dios sin comer ni beber durante 18 años. Y viviendo todavía santamente en el momento en que esto se escribe y gozando de su plena razón. De todo lo cual damos testimonio, como lo hemos visto, y sabiendo que es verdad. ¿Qué les parece? El racionalista padre Feijóo, en una de sus cartas eruditas y curiosas, en concreto la carta 18, habla de la inedia y cita un caso en Paleta, aldea del condado de Borgoña, de una mujer llamada Jacqueline Nicolet, que estuvo 35 semanas sin tomar alimento alguno, logrando en todo ese tiempo las evacuaciones periódicas propias de su sexo, aunque ni una otra. Y cita también a una doncella de Padua que en el año de 1598, después de ser afligida por varias enfermedades y molestísimos accidentes, vino a caer en una terrible aversión a todo alimento, de tal modo que no consumió nada por espacio de 8 meses, en que intervinieron dos circunstancias admirables. Una, no haber adelgazado nada, ni haber perdido su color natural. Y otra, que por espacio de 3 meses, cada 3 días, evacuaba 1 libra de sangre por la vía posterior. Se preguntarán ustedes si la inedia es un signo de la intervención de Dios en el hombre, un signum Dei, o se trata por el contrario de la prueba de la existencia en el ser humano de potencialidades latentes desconocidas por el momento. Es posible que algún día la ciencia desentrañe este misterio. Si esto último es así, ¿por qué solo se ha dado en santos o en místicos? ¿No será más bien que esa potencialidad oculta en el ser humano es la vida del espíritu? En definitiva, lo importante es que cada uno extraiga sus propias conclusiones y quién sabe si la inedia no será el día de mañana la solución al problema del hambre en el mundo. La inanición o ausencia absoluta de alimentos ingeridos supone que el organismo tiene que ir echando mano de los nutrientes fundamentales que lo constituyen. Me imagino que estarán asombrados. No se retiren, que enseguida vuelvo. No se imaginan lo que les voy a contar en los bloques que quedan. Hasta ahora. Los carbohidratos, por ejemplo, que se encuentran almacenados en el hígado y los músculos en forma de glucógeno, se gastan prácticamente en su totalidad. Ya saben que aproximadamente son unos 300 gramos durante las 24 horas del día, desde el comienzo del ayuno por parte de la persona que está experimentando este fenómeno. Luego el sujeto vive de sus grasas, que proveen al organismo en los 2 primeros días de casi toda la energía utilizada. Ahora bien, una vez que estas grasas se agotan, se acude a las proteínas, de manera que muchos tejidos pueden perder hasta la mitad de estas proteínas antes de que mueran sus células. El proceso letal es irreversible, lo es en caso de ayuno total, y sobreviene entre las 4 y las 7 semanas desde la fecha en que se inició. Ahora bien, más fulminante es aún el hecho de no beber líquido, porque a partir de las 36 horas el estado de la persona es grave, y aunque se puede resistir una semana completa, hay que tener en cuenta, sin embargo, que en caso de ingerirse algún alimento, el periodo de supervivencia se amplía, ya que todos contienen algo de agua en mayor o menor proporción. Fíjense en este otro caso. Ram,
Tiene 16 años y hay miles de budistas que peregrinan para poder contemplarle, porque este muchacho lleva 8 meses inmóvil junto a un tronco. Hay periodistas que han viajado hasta esta perdida aldea de Nepal para ver cuánto había de cierto en lo que ellos denominan el niño hibernado. Casi lo tocan. La única señal de que sigue vivo es que le crecen las uñas y el pelo. Ahora, eso sí, está recostado exánime sobre el tronco, lejos de esa imagen de firmeza, de armonía y serenidad que suele transmitir la postura meditativa. Este joven parece un cadáver andrajoso, un muñeco abandonado, sucio, gris. El pelo le cubre ya media cara y le tapa los ojos. Las manos reposan flácidamente sobre el regazo y, de no haber sido por el magnífico tronco que le sujeta, seguramente su cuerpo ya hace tiempo que habría rodado por el suelo. Naturalmente nadie diría al verle que está dormido, tal es el grado de laxitud de sus músculos, sino más bien hibernado. Y para mayor enredo, la madre del pequeño lama se llama como la de Gautama Buda, Maya Devi, que algunos ya quieren ver aquí un signo insoslayable de que el destino está jugando sus cartas. Increíble. A la buena mujer, una campesina que ha traído al mundo ni más ni menos que 9 hijos, le dio un desmayo cuando se enteró de que su tercer varón, Ram, había escapado al bosque y pensaba pasarse allí 6 años meditando bajo un árbol. Le rogaron que volviera a casa una y otra vez, y el muchacho dijo: si no dejáis de molestarme, me quedaré aquí 20 años en lugar de 6. Ahora todos en la familia se sienten extremadamente orgullosos del protagonismo adquirido por este muchacho, y así lo están, ya se pueden imaginar, los comerciantes de la comarca, que nunca tuvieron un negocio mejor. El director del Hotel Avocado, el más próximo al lugar, a unos 60 kilómetros de distancia, asegura que su ocupación se ha incrementado al menos en un 10%, con clientes que vienen solamente a ver el fenómeno. Y en Katmandú hay una agencia de viajes que se llama Vista Travel, que ya propone el Living Buddha Tour, incluyendo una meditación junto al ascético Buda. Y así cada día que pasa el mito crece. Claro, en una cultura que ha dado a los Upanishads, el Ramayana o el Bhagavad Gita, los milagros son cosa cotidiana, algo que tiene que ver con otras dimensiones de la conciencia y que supera las limitaciones de lo conocido. Por eso es posible que el interés de los científicos por Rama termine más centrado, en vez de aprender alguna cosa o de tratar de explicar lo inexplicable. Ya se sabe que a las gentes de fe lo que les gusta es el misterio y no que se lo terminen explicando. También en Gujarat existe un santón que este es impresionante porque dice que no prueba alimentos desde los 11 años. Un equipo de médicos, por cierto, hace poco, tras examinarlo exhaustivamente durante 10 días, destacó que lo más sorprendente era que no había orinado. Claro, hay otros que no se lo creen. Prahlad Jani o Mataji, para sus fieles, dejó por unos días la cueva donde vive, en un lugar remoto de la región, y se encuentra en la ciudad para bendecir a miles de personas que han venido a verlo. Algunos le traen a un hijo para que lo sane, otros solo quieren ser tocados por el hombre santo. Este hombre aparece en escena con una velocidad y una soltura increíbles para la edad que dice tener, 76 años. Y a 1 metro de distancia, viendo las profundísimas arrugas en su frente y su barba blanca, se percibe claramente que es un hombre mayor, pero que está en perfecta forma. Al principio, Mataji no habla nada. Está sentado en una mecedora con las piernas cruzadas y la mirada perdida. Solo reacciona para jugar con el niño pequeño de la casa, un niño al que coge en brazos. Claro, menos sus pulseras, pendientes y el aro en la nariz, que son de oro,
todo en él, todo lo demás, es rojo. Su sari de seda, su collar de piedras preciosas, su tica o marca roja en la frente que indica su devoción religiosa, sus calcetines y zapatillas, el esmalte de las uñas que decora sus manos, todo, a simple vista, todo rojo. Y llaman la atención dos cosas: el que vista un traje de mujer imitando a la diosa que venera y que sus ropas sean tan nuevas y espléndidas. La verdad es que parece que corre el hombre en vez de caminar, tiene una agilidad extraordinaria. Dice él que a los 11 años vio la figura de la diosa, se refiere a Durga, a la que también llaman Mata Hi. Le tocó la lengua y desde ese día no necesitó comer ni beber nunca más. Es impresionante. En la India ya saben ustedes que es común el ayuno prolongado entre los ermitaños o los gurús, pero lo que más les impresiona a todos los que han estado en contacto con él es que no haya orinado, nunca le han visto orinar. Se puede aguantar sin ingerir líquidos o sólidos, pero si una persona no expulsa orina durante 3 días o más, sus riñones se enferman. Esto lo dice el doctor Urman Dhruv, especialista en dietética y secretario de la Asociación de Médicos de Ahmedabad, un colectivo que actuó de testigo y parte, ¿verdad?, en este experimento científico. El doctor Dhruv explica que hallaron formación de orina y que parece que fue absorbida por las paredes de su vejiga. Dice él, no encontramos ninguna explicación científica a este hecho. Y naturalmente invitamos a los especialistas de todo el mundo a que aporten su conocimiento y nos ayuden a resolver este caso, resalta el doctor Shah en su despacho del Hospital Sterling. También encontraron pequeños restos de heces en su intestino grueso, pero según ellos pudo ser formado por las secreciones del aparato digestivo. Y esto, que también es anormal desde el punto de vista médico, no les conduce a constatar que el gurú lleve décadas sin comer. No apoyamos la teoría de que este hombre haya pasado 60 años sin comer ni beber. La única certeza que presentamos es el resultado de esos 10 días y francamente no encontramos explicación científica a cómo funciona su metabolismo. Los doctores han mostrado la habitación donde lo recluyeron durante una semana, que al final fue extendida a 10 días por el buen estado físico y psíquico del paciente. Según explican, sellaron el cuarto de baño y le pidieron que no se duchara ni lavara para poder comprobar que no ingería ni expulsaba líquidos. Él no tuvo ningún problema y accedió. Solo pidió un vaso de agua para poder enjuagarse la boca cada día. Y esa cantidad de líquido se medía antes y después de la operación para estar seguros de que no se tragaba ni una gota. Parece que al salir Mata Hi solo había perdido un poco de su peso, pero su buen estado de salud era digno de mención y de admiración. A los 7 días de encierro, después de hacerle los correspondientes análisis de sangre y pruebas rutinarias, le obligaron a subir 6 pisos de escaleras para comprobar su forma física. Al llegar al último le midieron las pulsaciones. ¿Cuántas creen ustedes que tenía? 55. Solamente 55. Una marca reservada a los mejores atletas e impensable para un señor de 76 años que ha pasado una semana de ayuno total. Los médicos que estaban con él y que le acompañaron en esa subida llegaron todos con 100 pulsaciones, el que menos. ¿Qué les parece? Hay un laboratorio de Nueva Delhi llamado DIPAS, en el que su director, el profesor Selvamurthy, están examinando ahora todas esas pruebas médicas y preparando un informe sobre el trabajo de investigación. El estudio está en estos momentos parado por la enfermedad de uno de los investigadores y a los doctores Dhruv y Shah pues solo se les ocurren 2 posibles hipótesis para explicar el metabolismo sobrenatural de este sadhu o santo. La primera hipótesis, que sobreviva no de ingerir calorías, sino de absorber otra fuente de energía, como la solar.
La segunda, que estas personas que pasan desde pequeños mucho tiempo dentro de una cueva se acostumbran a ingerir aguas subterráneas con alto contenido en minerales, lo que puede constituir un aporte energético extra. Sus vecinos del pueblo de Ambaji, el lugar más cercano a la cueva donde vive, y sus fieles en general, aseguran que hace muchos años que no come y que vivirá así todos los años que quiera. ¿Qué les parece? En la India también es frecuente ver a hombres que dedican su vida a la completa meditación o a la peregrinación de templo en templo, llevando una vida austera y completamente mística. Los que meditan practican yoga durante horas. Los yogis consiguen un nivel de abstracción equiparable al trance. Los jainistas, por ejemplo, seguidores de una de las religiones más antiguas del mundo, son capaces de ayunar durante un mes o 45 días. Y entre estos hay muchos casos documentados. Fíjense, el más llamativo creo que tuvo lugar hace unos 10 años. Jain Munishri, un hombre de 64 años que ayunó 201 días, solo tomando 2 vasos de agua al día. También los hombres sagrados o holy men, ya saben que son muy respetados y queridos, y que se dice de ellos que pueden hablar con los dioses, que pueden conocer sus deseos e incluso persuadirlos, ¿verdad?, para hacer ciertas cosas. Eso sí, tienen que vivir de una forma muy simple, sin lujos ni dinero. Deben dejarse crecer el pelo o ir descalzos si es posible. Casi nunca salen en los medios de comunicación. Su práctica es demasiado normal y conocida, y son miles los que existen en la India. Ahora sí, los que acaparan la atención y atraen a devotos son algunos otros de muy distinto calado, que se atribuyen poderes sanadores o milagros. Y por todo el país abundan ONGs que se ocupan precisamente de alertar contra estos estafadores y dejar claro que existe una gran falsedad y solo un ánimo de lucro para ejercer ese tipo de actividad. Enseguida regreso, no se muevan, vamos a tomarnos algo y nos encontramos aquí en unos minutos hasta ahora. La idea de rechazar la comida como tal no es nueva, apareció hace tiempo. Hay una serie de filósofos rusos, particularmente Vernadsky, que pensaban en la posibilidad de que un ser humano viviese de algo no material. Fíjense bien, porque Vernadsky estaba seguro de que el ser humano es una criatura energética que puede alimentarse a sí misma de la energía del espacio. Algunos pueden probar hoy que es posible vivir una vida normal sin alimento físico. Y es que todos los seres vivos en este planeta se pueden dividir en 2 categorías: los autótrofos y los heterótrofos. La mayoría de las plantas, por ejemplo, constituye la primera categoría de seres autótrofos. Reciben la energía de sustancias no orgánicas, como el sol o el aire, y la procesan durante la fotosíntesis. Los seres humanos y los animales constituyen la segunda categoría, se alimentan de otros seres vivos, son heterótrofos. Por lo tanto, la gente que puede vivir de la energía solar y del espacio está más cerca de las plantas que de otros seres humanos. Hay un grupo de autótrofos en Moscú. Se reúnen en el Museo de Konstantin Vasiliev, en donde comparten experiencias entre ellos. Si una mujer alimenta de pecho a su niño hasta los 7 años, por ejemplo, el niño podrá convertirse ya en un autótrofo a los 8 años.
simplemente y sin dolor. Una madre autótrofa tampoco bebe ni come, pero tiene bastante leche para alimentar al bebé. Hay montones de mujeres de este tipo en Moscú. Al principio se hacen vegetarianos, es decir, que excluyen todos los productos de origen animal de su menú. En otras palabras, después de que ya son vegetarianos, van rechazando gradualmente el alimento vegetal también, y cuando dejan de consumir este tipo de alimento sólido, pasan al líquido para al final no beber absolutamente nada de nada. Y no es que el alimento escaso ejerce una influencia negativa en su estado de salud. Son gente bastante vigorosa y alegre. Sin embargo, quisiera advertir a todo el mundo que es imposible dejar de beber agua y de comer alimento en un momento. Eso se tiene que hacer lentamente, paso a paso, con hambre temporal a corto plazo. En caso contrario, sería inevitable un resultado letal. Y es que matarán a una persona con hambre o con sus propios desgastes si hacen esto. El nombre de la autótrofa, por cierto, más famosa de Rusia es Zinaida Baranova, la vieja señora de la ciudad de Krasnodar, que tiene 67 años de edad. Se acercó a su nueva existencia muy lentamente. Al principio dejó la carne, después se volvió a los vegetales y ha vivido sin comida ni agua durante 4 años y medio. Los científicos del Instituto Bauman examinaron su organismo y están sorprendidos de que la edad biológica de la mujer pues no se corresponde a la verdadera edad que tiene, sino a una joven de 20 años. El profesor Spiridonov llegó a la conclusión que la pensionista era una señora perfectamente sana. Todos sus sistemas y órganos, a excepción del estómago, funcionaban normalmente. De hecho, ella es una persona muy enérgica y vivaracha y consiguió librarse de todas las enfermedades, incluso de las crónicas. Ahora, eso sí, dijo, sin embargo, que le resultó bastante duro conseguir acostumbrarse a la nueva forma de vida. Al principio sufría calambres, agotamiento, boca seca, etc. Y hubo momentos en que pensó que se iba a morir. Pero de repente la salud fue mejorando poco a poco en el término de 1 mes y medio y se quedó extraordinariamente bien. Los doctores dicen que los autótrofos constituyen fundamentalmente un nuevo tipo de seres humanos autosuficientes y no se descarta, desde luego, que constituyan una nueva etapa de la evolución. La ciencia moderna ya ha confirmado la capacidad de un ser humano para mantenerse a sí mismo, porque fíjense, ya hay muchos especialistas en nutrición que han dicho que la vitamina B12 solo estaba contenida naturalmente en los piensos o alimentos para animales. ¿Saben quién lo dijo? Ni más ni menos que el doctor Grande Jovian en España. Y esta es la razón por la cual el Dalai Lama dejó su dieta vegetariana, porque consideró que se debilitaba. Por lo tanto, se suponía que los vegetarianos morirían ya que no podían recibir la vitamina. Sin embargo, los doctores descubrieron que la concentración de vitamina B12 estaba muy bien en los vegetarianos. Y naturalmente la situación se aclaró cuando los científicos descubrieron el proceso de síntesis en los intestinos. Se conoció entonces que los seres humanos podrían vivir de su propia microflora intestinal. Los médicos ya han descubierto que los intestinos humanos producen siempre microorganismos que pueden sintetizar aminoácidos. Y por otro lado, algunos investigadores comienzan a compartir lo que a lo largo de las eras han explicado algunos seres de luz procedentes de esta y de otras dimensiones, de este y de otros astros habitados, y es que el hecho de que los órganos de secreción del cuerpo humano no son más que sistemas valvulares y que se activan en caso de emergencia, por lo que todo lo que se expulsa diariamente es justamente lo que se ha ingerido de más, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Hace tiempo que se publicó un libro sobre este tema llamado Vivir de Luz, escrito por Jacques
Ortega Wine, donde proponía un programa de ayuno muy duro para dejar de comer basado en la enseñanza del maestro egipcio Serapis Bey de la Hermandad de Luxor. Tan duro era que se necesitaba la supervisión de otra persona que hubiera superado el proceso para no volverse loco o para no volverse violento, enfermo, igual que los heroinómanos que intentan quitarse la droga, ¿verdad? Se supone que en el futuro habrá centros y programas de entrenamiento para adquirir la habilidad de vivir sin comer o comiendo muchísimo menos, ¿verdad? Como se hace hasta ahora. Y hay numerosos místicos, yogis, lamas, sufis y chamanes de la historia que realmente alcanzaron este zidhio poder. Las nuevas energías cósmicas que entran en la Tierra harán cada vez más fácil el alimentarse de la luz o prana universal a través de esos chakras o centros de energía del cuerpo humano. Y es en realidad la habilidad de vivir del aire. Es tan solo uno más de los superpoderes clásicos de héroes, de dioses y de santos de las más diversas mitologías. Ya saben que tanto hinduistas como budistas y cristianos cuentan con multitud de casos de inedia en sus textos. El mismo Buda, sin ir más lejos, era capaz de pasar varios días meditando sin necesidad de comer o de beber. El que parece, no obstante, ser el favorito en todas las apuestas a ser la reencarnación de Buda, Palden Dorje, parece tener la misma habilidad. Entre los santos cristianos, ¿qué les puedo decir? También se pueden encontrar muchos que aparentemente han conseguido vivir sin ingerir alimento alguno, excepto la Eucaristía. En la época victoriana, la inedia, que era hasta entonces patrimonio de los santos medievales, reapareció de un modo inesperado y masivo. El espiritismo y todo lo paranormal, ¿verdad?, que eran la diversión de moda en la Inglaterra victoriana. Así tenían aparecidos duendes, hadas, astrología, muertos parlantes y toda suerte de habilidades misteriosas y de seres mitológicos que parecían haber sido desterrados al mundo de los cuentos por la Ilustración, y que entonces reaparecieron con más fuerza que nunca en los salones de té de Londres a finales del siglo XIX. La inedia, que no es que sea un fenómeno paranormal muy espectacular ni llamativo, fue sin embargo uno de los más exitosos en este resurgir de lo oculto. Hubo multitud de niñas y adolescentes inglesas que afirmaban no necesitar el menor sustento material para vivir. Eran tantas que incluso existía una palabra para referirse a ellas, las llamaban las fasting girls, las chicas en ayuno. Eran unas de las atracciones más visitadas en las ferias y circos de lo extraño, y también eran habituales en teatros de variedades donde el mundo del misterio era el centro de la mayoría de espectáculos. El público que observaba a aquellas chicas a las que se les notaban los huesos veía en ellas un misterio insondable, una prueba de la existencia de cosas que no se pueden comprender ahora, un desafío a la razón. Y en realidad lo que tenían delante no era más que una niña con anorexia nerviosa que probablemente no le quedase mucho tiempo de vida. En fin, como en la época victoriana, en el siglo XX, también se dio un periodo de fertilidad extraordinaria para todo lo paranormal. Y fue en los años 60, ¿verdad? Y ya saben que se llamó New Age, cuando la inedia reapareció de nuevo con fuerza entre toda una serie de gurús que afirmaban que todo lo terrenal es malvado y que se llamaban a sí mismos respiracionistas. El caso es que siguiendo sus métodos, cualquiera puede aprender a ser un ente completamente espiritual y vivir de la prana o de la luz líquida, que es como llaman a la sustancia que nutre los cuerpos etéricos, o como le quieran llamar. Desgraciadamente, para alcanzar este estado superior y trascender la materia, hay que desembolsar una importante y muy terrenal cantidad de dinero. En fin, ¿qué les puedo decir? La inedia es un hecho, pero para iniciarse en ella es imprescindible estar
especialmente iluminado. Hay que estar encendido, haber conseguido un alto nivel espiritual. De otro modo puede resultar mortal. Y es que la alimentación verdadera del ser humano es fundamentalmente energética y sensorial. En ella intervienen todos los sentidos, no solo el del gusto. Es decir, necesitan alimentarse visualmente, a nivel olfativo, auditivo, táctil. La vida de los seres humanos se mantiene gracias al flujo vivificador que, procedente del sol más cercano, penetra por el centro del pecho, donde tienen ustedes una pequeña antena parabólica, ¿verdad?, que actúa de receptora y también entra por los pies, filtrada por la madre tierra. Y de esta forma se conforma, valga la redundancia, la bipolaridad sustentadora que recarga y nutre sus cuerpos y cuyo fluido vital llega a todas y cada una de las células de sus cuerpos, aún a las más recónditas. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido Uno por Hoy. Muchas gracias por su atención.